Buenas noches. Primero me disculpan por la gripa que he tenido. Tengo gripa, pero así voy a subir este video y voy a compartir mi conocimiento sobre el tema de audiencias preliminares. Y pues para decirle a los abogados que inician en este mundo del derecho penal o a los abogados que asesoran en otras áreas del derecho y deben deben de hacer una audiencia de estas preliminares, pues para que analicen este video y si les sirve de algo, pues ahí está. O a las personas también que de pronto están en una investigación o sus familias, entonces este video les pueda servir de algo. O a las personas que quieran iniciar, a los jóvenes que quieran, que estén estudiando o quieran animarse también a estudiar leyes, pues que miren estos videos y pues miren si les gusta esta carrera. Todo ese es lo que les puedo decir sobre estos videos que subo a YouTube. Entonces, iniciamos con que las audiencias preliminares son las primeras que un abogado penalista inicia haciendo. Las audiencias preliminares son 3 audiencias en una sola. Se llaman también, o los fiscales les dicen audiencia del combo, audiencias concentradas, porque el fiscal en un mismo formato solicita a un juzgado de reparto o a una oficina de reparto que se llaman centros de servicios, solicita para que un juez de control de garantías haga estas 3 audiencias. Y esas 3 audiencias son legalización de captura, imputación y medida de aseguramiento. Pero hoy solamente vamos a hablar de legalización de captura. Para esa legalización de captura, la Fiscalía va a fundamentar muy bien su solicitud para que el juez le avale esa solicitud de que declare legal la captura. Hasta ahí vamos bien. Ahora, lo que el abogado defensor que ha sido contratado por esta persona en ese problema o por la familia es donde debe de refutar, defenderse de este ataque que está haciendo la Fiscalía sobre su libertad. Y tiene que defenderse con todas sus fuerzas, porque a veces esta es la única oportunidad que tiene la persona para seguir este proceso en libertad. Porque si no, sigue este proceso, pero en una cárcel. En estas mismas audiencias no le van a decir que es culpable o inocente. Le van a decir es que o sigue el proceso o la investigación en una cárcel o en libertad o en la casa por cárcel. Pero no es culpable. Hasta ahí estamos de acuerdo. Entonces el abogado defensor debe de analizar esos elementos materiales que le trae el fiscal, que le envía a su correo o que se los entrega físicamente. Pero ¿qué pasa con esto? Que el fiscal se los entrega 10 minutos, 20 minutos antes de la audiencia. No se lo va a entregar faltando 1 hora, 2 horas, 3 horas. No, es ahí o sobre la audiencia. O sea, el fiscal llega, interpone su legalización de captura ante el juez, la fundamenta y le corre traslado al abogado para que lea todo el expediente. Así también puede pasar, es cuando el abogado tiene que decirle al juez, señor juez, me acaba de entregar el fiscal los elementos materiales, déjeme, yo los leo, los analizo, deme 1 hora, media hora
para yo decir si estoy conforme, si estoy de acuerdo con que sea legal la captura o estoy en desacuerdo y me opongo a esa solicitud que ha elevado la fiscalía a su despacho. Entonces, ¿por qué les digo que de pronto sea la única oportunidad? Porque si los delitos son graves a su cliente o a la persona le está achacando la fiscalía, los delitos son graves, las penas son altas, pues el juez no lo va a dejar libre. En esa audiencia, más adelante hay otras 2 audiencias y el juez ya no lo va a dejar libre. ¿Por qué? Porque las penas son altas, los delitos son graves, entonces el juez no lo va a dejar libre. Va a decir como las penas son altas, los delitos son graves, usted debe de seguir esta investigación en una cárcel. Entonces por eso yo hago mucho énfasis en esta primera audiencia, que es la primera defensa que el abogado debe de hacer, de no ser pasivo con esta audiencia, de no dejarla pasar, de oponerse, buscar todas las maneras y con base en los elementos materiales probatorios que le ha entregado la fiscalía, buscar cómo defender su cliente en esta primera audiencia, porque es la única oportunidad de pronto que tiene en este momento para que su cliente siga este proceso en libertad. Entonces, ¿qué es lo que primero tiene que analizar el abogado y a oponerse el abogado? Pues lo primero es oponerse. Señor juez, me opongo a que usted legalice esta captura. Y empieza a analizar. Iniciemos con los artículos del Código de Procedimiento Penal. Iniciemos con el artículo 1 del Código de Procedimiento Penal, que dice que todas las personas que se enfrentan a la justicia penal deben de respetársele la dignidad. Entonces hay que ver cómo está esta persona que está llevada ante el juez. El artículo 3 de este mismo Código de Procedimiento Penal, que dice que Colombia debe de respetar los tratados internacionales que ha hecho con organismos internacionales, como con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Debe también ver en la Constitución el artículo 29 del debido proceso y más, analizar más el abogado qué más puede fundamentar y encabezar esta oposición a esta legalización. Lo que más pueda en esa media hora, en esa hora que tenga, escribir y ver cuál es de todas las opciones va a ser la más importante para defenderse de ese ataque de la fiscalía. Porque, ojo, el abogado tampoco puede decirle al juez que se opone por una razón, por otra razón, porque el juez tampoco lo toma como seriedad el abogado. El abogado debe saber que si el fiscal invirtió o se gastó media hora, 1 hora en la exposición de su legalización de captura, pues el abogado de la misma manera, y igual el juez no lo va a permitir que el abogado hable, fundamente cuando va pasando el tiempo y repite lo que ha dicho. Pues no, tampoco el abogado también tiene que analizar toda esta situación frente al juez. Ya con esos fundamentos jurídicos, mirando el fundamento de la fiscalía, esos elementos materiales probatorios, el abogado tiene que analizar qué fue lo que pasó, como fue en flagrancia. En flagrancia es cuando algo está
ahí, caliente, echando llama, fragar, fuego, algo, viene la palabra de fuego, que está echando fuego, fragancia, cuasi fragancia, cuando ya ha pasado el fuego, pero todavía queda algo de ceniza. Así, más o menos, históricamente o filosóficamente, así es esta palabra, o eso quiere decir esta palabra de fragancia. Entonces llega el abogado y analiza qué dice el policía cuando llegó, cuando sucedieron los hechos. El policía hace un escrito con puño y letra de lo que él vio, los testigos, cómo encontraron la hora, qué le dijo la víctima, la supuesta víctima, qué le dijo que había pasado o los testigos. Después el mismo policía va y frente a un compañero de la institución de la policía, que son las SIJIN o los investigadores, también rinde una entrevista. También el abogado analiza esa entrevista. Dos cosas que debe analizar el abogado en cuanto al policía. En cuanto a la víctima, la denuncia. En cuanto, si son varias víctimas, pues también analizar qué dijo una víctima, qué dijo la otra víctima, para que así haya congruencia en sus declaraciones, la del policía, la de la víctima, la de los testigos o la de la otra víctima. Entonces, si no hay esa congruencia, pues ya es una posibilidad o una posibilidad que el abogado debe de analizar para dejarle dicho al juez o hacerle ver al juez lo que pasa o lo que mira el abogado en esas entrevistas y en esas declaraciones. Ahora bien, también el abogado tiene que analizar las 36 horas, el vencimiento de términos en cuanto a la línea de tiempo. Si se pasaron las 36 horas, ya esta captura es ilegal. Porque son 36 horas que dice la ley que se deben de llevar ante el juez a estas personas que son sometidas ante la justicia penal. Pero también no termina ahí. También dice la ley que tiene que explicársele al juez qué fue lo que pasó en todo ese tiempo que la policía y la fiscalía tuvieron retenida a esta persona. O sea, cuánto pasó desde el momento que fue llevado al CAI, de ahí llevada hasta la fiscalía y la fiscalía la llevó ante el juez. Todo ese tiempo tienen que explicarle al juez qué fue lo que pasó. Y ahí el abogado también debe analizar, porque digamos que si es cerquita la policía de la fiscalía y se demoraron 4 o 5 horas, pues entonces es eso lo que debe decirle también el abogado al juez. Ahora vamos en los fundamentos jurídicos para refutar lo que dice la fiscalía. La fiscalía va a decir que se cumple el artículo 301, 302, 303 del Código de Procedimiento Penal y que por eso esta captura es legal. Entonces ahí uno de abogado debe de analizar si el 301, que es si fue en flagrancia o no, porque una cosa en flagrancia a otra cosa es que a la media hora haya llegado la policía o a la media hora o a la hora fue que esta persona fue y puso el denuncio. Ya la flagrancia, no hay flagrancia, porque la flagrancia es algo inmediato, algo que está pasando ahí. Ya hay otra manera para que se capturen a estas personas. Hay que analizar también el tipo de delito, si es un delito que conlleve que esta persona sea privada de la libertad. Y si no, también pedirle al juez que esa captura es ilegal porque este delito no da órdenes de detención o hay otras medidas policivas para que esta persona pueda ser sancionada y no sea la restringirle la libertad de esa manera. Si ve que estamos
buscando argumentos para a defendernos de esta legalidad de la captura. ¿Qué más les puedo decir yo sobre esta legalización de la captura? Vamos en los artículos 301, ahora el 302, el procedimiento en caso de flagrancia. Si fue el procedimiento el adecuado? ¿Qué procedimiento no es el adecuado? Pues que le hayan pegado a esta persona, que la hayan maltratado la comunidad o la policía, que le hayan allanado la casa y no hayan ido a hacer control posterior de este allanamiento a un juez de control de garantías, como lo dice el artículo 237 del Código de Procedimiento Penal. El procedimiento no está de acuerdo a ese artículo 302, a la ley, no está pegado a la ley. El artículo 303, si se le respetaron los derechos del capturado, que si se le leyeron por qué estaba capturada esta persona, que si se le dejó entrevistar con su abogado en el menor tiempo posible, que si se le dijo por qué estaba siendo capturado. Esto es que si se le dejó llamar un familiar. Son los derechos del capturado que tiene que analizar el abogado. Tiene que analizar el abogado muy seriamente y convencido, decirle al juez por qué la captura es ilegal, porque no le dejaron llamar a un familiar, porque no hay prueba de que se haya llamado a un familiar, porque el policía no le dijo por qué estaba siendo capturado, porque no le dejaron llamar a su abogado en el menor tiempo posible, porque no se le dijo por qué estaba siendo capturado. Son formalidades que no se deben de pasar por alto, porque el Estado, la Fiscalía, los policías deben de respetar un debido proceso. Entonces, esto es lo que primero el abogado debe de poner atención, porque es la única oportunidad que tiene para sacar a su cliente de ese problema en ese momento. Porque que quede en libertad no quiere decir que el proceso se va a terminar, no, el proceso va a seguir, pero va a quedar en libertad y después lo van a llamar para imputarle cargos, para pedirle medidas de aseguramiento y otras cosas. Pero hoy se está debatiendo la libertad de esta persona en esa audiencia. No hay que dejar para las otras dos audiencias la defensa. De una vez hay que defenderse bien para de una vez asegurar la libertad de su prohijado. Es lo que yo les puedo decir en estos momentos sobre la legalización de la captura, la línea de tiempo, los derechos del capturado, si hay flagrancia o no hay flagrancia, qué ha dicho la Corte, si se está respetando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre estos procesos frente a los jueces de control de garantías, si se está respetando la dignidad de la persona, el debido proceso, artículo 29. Estas son las charlas que les quiero dar para que conozcan del derecho penal y de otras áreas del derecho. De otras áreas del derecho también vamos a hablar de derecho laboral, de derecho administrativo, de derecho comercial, de derecho civil. De otras áreas vamos a hablar también en mi canal. Yo solamente les pido que se suscriban a mi canal, que le den me gusta, que compartan, que me escriban qué otros temas quiere que hablemos, que analicemos en mi canal y lo compartimos. Es eso lo que les puedo decir. Muchas gracias.